Y a propósito de lo que nos decía Juan Andrés en este informe, una de las protagonistas indiscutibles en este juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es Sandra Liliana Heredia, la jueza que llevó su caso. Noticias Caracol reconstruyó algunos de los episodios más relevantes durante las audiencias que dejan en evidencia el talante de una funcionaria judicial que pasó de atender casos de violencia sexual en Bogotá a ser la encargada de dar un veredicto en uno de los juicios más importantes de la historia de Colombia. Para la remisión y las citaciones, doctor. Hasta hace 6 meses, la jueza Sandra Liliana Heredia era una desconocida para la mayoría de los colombianos. De su trabajo solo sabían capturados y víctimas en los casos de robos, lesiones personales y homicidios en Bogotá, que llegaban a su despacho, el juzgado 44 penal del circuito de Bogotá. Y sin el libre consentimiento de la joven. También la conocían en los estrados los involucrados en delitos de violencia sexual y feminicidios. Convocado a juicio como autor del delito de acceso carnal violento. Casos en donde venía alcanzando reconocimiento al interior de la rama judicial por su sensibilidad en enfoques de género. Hasta que le cayó por sorteo el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sandra Liliana Heredia, oriunda de Alpujarra, Tolima, pasó de ser una discreta funcionaria judicial con una carrera de más de 30 años a encabezar todos los titulares de la prensa nacional por ser la encargada de sentar un veredicto en el juicio más importante de la historia reciente. Para el uno es válido y para el otro no. Algo que después de 7 años de un accidentado proceso judicial, Renuncia al Senado de la República. a punto de prescribir, parecía imposible. Es una conducta punible investigable de oficio. Para ello, para poder cumplir con los términos, comenzó por fijar unas estrictas jornadas de trabajo. Íbamos a trabajar de lunes a viernes, exceptuando los miércoles, que voy a trabajar en delitos sexuales, víctimas menores de edad o procesados privados de la libertad. 4 días a la semana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una regla que fue vigilada con severidad y que le ocasionó varios choques con las partes, especialmente con la defensa del expresidente Uribe. Se le tiene que respetar siempre. Uno de los primeros episodios que terminó volviéndose mediático ocurrió cuando la defensa de Uribe le pidió a la jueza aplazar el contrainterrogatorio a Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave de este caso, porque el expresidente Uribe tenía otra audiencia. Comedidamente le solicito que lo reconsidere y que la defensa no se vea atropellada en estas circunstancias y sobre todo el acusado, que es quien tiene el derecho a estar presente siempre. Si el señor procesado quiere estar presente, en ningún momento se le va a frustrar esa posibilidad. La audiencia se mantiene en firme mañana a las 8:30 y si el señor procesado va a hacer uso del contrainterrogatorio, en ese momento suspendemos la audiencia si no ha comparecido para que tenga esa posibilidad y continuarla el día lunes. Señor, insistencia en la reconsideración, su señoría. Desde ya le anuncio que no voy a acceder, no voy a reconsiderar y voy a desechar la insistencia porque efectivamente el señor procesado tiene unos derechos como unos deberes. El primero es respetar a la Administración de Justicia. Señora juez. Recordemos, señor Uribe, discúlpeme, estoy resolviendo la reconsideración de su defensor. Señora juez, es muy grave, señora juez. Es que este es un tema muy grave ante la justicia y ante la opinión pública. Para la jueza, esa audiencia en particular a la que debía asistir el expresidente debió haber sido informada desde que se fijó el cronograma del juicio. Desde el mes de noviembre teníamos fijadas las fechas. Nos sorprende ya con la situación que el señor Uribe tiene fecha mañana. Entonces, mañana a las 8:30 ya está resuelta su insistencia, doctor Granados. Usted lo está colocando en un dilema de tener que escoger ante qué autoridad judicial presentarse cuando... Perdón, doctora, ya no le voy a conceder... No puede ser así, señoría. Así está, así está. Déjeme decir una palabra final. Perdón, doctora. Perdón, señor Uribe. Perdón, señor Uribe. Le voy a conceder el uso de la palabra. Para la democracia colombiana, señora juez, yo respeto su decisión. He procedido con toda la buena fe. Yo que he querido este país y que he respetado la Constitución, que me pongan en el plan de ser leal con la justicia.
Ya está la determinación adoptada por secretarías. Lo ocurrido en esta audiencia entró en una lista de quejas que la defensa del expresidente consignó en tutelas y recursos que se tramitaron paralelamente al juicio sin mayores interrupciones. La continuación de esta audiencia, como lo manifesté ayer, se hace bajo la más enérgica y respetuosa protesta de la defensa. El único recurso que tuvo como efecto la suspensión del juicio durante 7 días fue una recusación con la que la defensa del exmandatario pretendía apartar a la juez del caso por una supuesta vulneración de las garantías de la defensa. La recusación fue negada de fondo con un pronunciamiento que terminó por darle más legitimidad al papel que venía jugando Sandra Heredia en el juicio. El actuar de la juez estuvo encaminado a garantizar un trato igualitario a las partes. Lo cierto es que desde el primer momento, la jueza mostró su temple, no solo con la defensa, sino con las demás partes, Procuraduría, Fiscalía e incluso las presuntas víctimas, como las denominó la propia jueza. Este rifirrafe se produjo por el aplazamiento de la declaración de uno de los testigos. La información que recibimos era simplemente un tema de citas médicas, nada de este show que aquí ahora aparece. Una breve moción de orden exigiéndole a través suyo respeto al defensor, estableciendo que lo que ha hecho esta representación de víctimas es un show y le exijo el respeto. Ya, doctor, no nos vamos a convertir en un juicio en réplica contra réplica frente a circunstancias que no nos corresponden. Con un fuerte carácter, logró mantener el control del juicio, evitó las dilaciones y disuadió los choques entre las partes. Soy víctima de los delitos de fraude procesal, soborno a testigos, por los cuales fue acusado Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, condenado por los doctores Montealegre, Cepeda y compañía. En uno de los episodios más recordados, la jueza le jaló las orejas al exfiscal Eduardo Montealegre y al expresidente Álvaro Uribe. Voy a pedir a todos siempre nos refiramos a presuntas víctimas, como lo ha hecho el despacho en todas las actuaciones. Señor Uribe, su situación jurídica no va a ser resuelta ni por el doctor Montealegre, ni por el doctor Cepeda, ni por quienes lo tildan como condenado, sino que está en manos de una funcionaria pública que en este evento me correspondió adelantar su proceso. Sandra Heredia hablaba con firmeza. Eso será análisis por parte del despacho. Así metió en cintura a uno de los testigos que no se quería someter a una técnica de interrogatorio que obliga a contestar las preguntas con un simple sí o no. Que no quede un manto de duda en las preguntas mías, no a toda hora como el sí o el no, que no lo dejan, o sea, expresar a uno, quiero dejar las palabras concretas. Perdón, señor Vélez. Esa es una técnica que está autorizada y usted, por eso le estoy indicando, limítese a responder conforme a lo que ya se le advirtió de decir únicamente la verdad. Ya ellos, ellos son profesionales del derecho, entonces usted viene a poner las condiciones para su testimonio. Durante el juicio, hasta los mismos asistentes despistados se llevaron su regaño. Perdón, señor Uribe. El señor, si van a estar en silencio y al menos respetando el uso de la palabra de la persona que ustedes vinieron a acompañar, pueden permanecer en sala. Pero si vinieron a hacer visita y a charlar, se retiran. La Fiscalía llevó al estrado 37 testigos y la defensa 55. Para escucharlos a todos, la jueza exigió una programación estricta, como se escucha en esta intervención. También se le requirió a la Fiscalía, cuando alguna vez tuvimos que suspender la audiencia a las 4 de la tarde, para que en lo sucesivo pues trajera o tuviera más testigos disponibles. Esa circunstancia nos obliga a unar esfuerzos para que, por favor, no sean solamente 5 testigos a diario, porque si no nos va a dar acá la Navidad. A pesar de los choques, las partes, incluyendo la defensa del expresidente Álvaro Uribe, terminaron siendo enfáticas en afirmar que confiaban en la independencia de la jueza Heredia. Y lo que vimos en el juicio fue la dirección prudente, serena, firme, con gran agilidad y la terminación a tiempo de este juicio, que creo que ha dado un buen ejemplo para lo que es
un proceso de esta envergadura. Las actuaciones durante el juicio hablan de quién es Sandra Heredia, una desconocida juez de delitos sexuales que terminó convertida en la funcionaria judicial con la enorme responsabilidad de dar un veredicto en el juicio más importante de las últimas décadas.